Ok, ahora sí otra vez, ya lo puse a grabar. Entonces, usted puede estudiar una sección del pasaje y luego dividirlo en diferentes secciones, de manera tal que al final usted lo que hizo fue estudiar 13, 14, 15 horas un texto y luego pudo multiplicar, en lugar de ser una predicación de 6 versículos, hizo una predicación de un versículo de 6 versículos que estudió. Eso nos ahorra tiempo. Otra de las cosas que nos genera es un balance en su área de pericia y temas preferidos. Hay pastores que les apasiona un tema en especial. Entonces están predicando sobre eso y solo sobre eso predican. Hay otros que se sienten más cómodos predicando sobre ciertas cosas. A otras cosas no les gusta predicarlas. Entonces, esta manera de predicar nos va a hacer un alcance particular en cómo preparamos nosotros la predicación y cuánto tiempo invertimos en la predicación. Yo quisiera preguntarle aquí a Martín. Martín es un miembro de la iglesia, Martín Ugalde es miembro de mi iglesia y él juntamente con mi esposa, que le pido que se vaya preparando porque también le voy a preguntar a ella, que nos diera su opinión al respecto de esta inversión de tiempo y energía. Martín, ¿cómo ha sido tu experiencia en este asunto? Cuéntanos. Ahí se escucha. Sí, te escucho, Martín. Ahí es que no sé si me puedo comunicar ahí. Sí, te estamos escuchando. Ok, gracias, pastor. Y saludos a todos los hermanos y hermanas que están en el curso. Muchas bendiciones y yo sé que hay que esforzarse, hay que invertir un poquitito de tiempo. Creo que la pregunta que el pastor me hace, en realidad sí, hay que invertir bastante tiempo. Creo que no es tan sencillo, ¿verdad? Como sentarse y escribir un bosquejo. Creo que al final el bosquejo sale solito, ¿verdad? Después de haber invertido unas 10, 12, 14 horas previas, ¿verdad? Al, al estudio de un pasaje. En realidad sí, creo que me ha servido muchísimo, he venido aprendiendo muchísimo, pero como las cosas tienen un precio, este, este no se queda por fuera, ¿verdad? Tenemos que pagar un precio y en realidad sí hay que invertir tiempo. Quizás es lo que muchos pastores no quisieran hacer, ¿verdad? Porque probablemente demandan de otras situaciones, ¿verdad? Como usted bien lo decía, a veces se enfoca un poco más en partes administrativas o en otros trabajos secundarios y a veces cuesta, ¿verdad? Yo en lo personal igual tengo mi trabajo secular y debo invertir tiempo en las noches, a veces bastante tarde, ¿verdad? Pero al final queda la satisfacción, como lo mencionó, creo que fue Esther, que es esa necesidad, ¿verdad?, que tenemos de hablar lo correcto y cuando estudiamos la palabra de esta manera, vamos entendiendo y creo que se nos hace más difícil salirnos del contexto. Okay, Gracias. gracias, Martín. Gracias. Creo que mi esposita está por ahí, mi amor. ¿Nos puedes dar un comentario? ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto y la inversión de tiempo? Sí, bendiciones hermanos, ¿cómo están? Esto
parece, de hecho, cuando dice ahorro de tiempo y energía en la preparación de cada mensaje, parece en cierta forma contradictorio, ¿verdad? Porque la verdad es que más bien se invierte más tiempo por lo que hay que investigar y para no salirse del contexto y documentarse, o sea, sí, sí, realmente mucho trabajo, pero yo creo que aquí lo que habla precisamente es de la continuidad de los mensajes, ¿verdad? O sea, como dijo Oscar, a uno lee un montón de capítulos y para poder ubicarse en el contexto, y al fin uno es para compartir solamente de un versículo. Pero de ahí de todo lo que uno tuvo que investigar y leer y estudiar todo el pasaje, más bien de ahí sale las otras prédicas y que ya uno más bien le sigue el hilo, ¿verdad? Al tema y eso yo pienso que es interesante y es bueno también porque así no quedan precisamente los mensajes o las enseñanzas como volando, ¿verdad? Sino que la congregación y le gusta como la continuidad del tema. Entonces, esto, por eso digo que parece más bien como contradictorio, ¿verdad? Cuando dice que ahorro de tiempo, porque en realidad se invierte un montón de tiempo para poder sacar lo que uno realmente quiere enseñar a la congregación, ¿verdad? Y algo que también, bueno, yo sé que no sé si da chance de eso, pero en la introducción lo que a mí me llamó la atención también y que creo que es algo que a todos nos pasa, los que estamos incursionando en esto y que escuchamos maestros que uno se queda con la boca abierta de cómo enseñan, que a veces uno se frustra y uno dice, uy, enseñar así sería lo ideal. Pero me llamó mucho la atención en la introducción que hace el doctor Ramírez de que mi enseñanza o mi mensaje es mío, es personal, es personalizado, ¿verdad? O sea, nos enseñan un método, pero que realmente el arte se lo pongo yo. O sea, un artista, por ejemplo, un pintor, hay muchos pintores, pero cada pintor tiene su estilo, y su arte es hermoso a pesar de que no pinta igual que todo, ¿verdad? Entonces, porque es una de las cosas que uno quisiera como poder enseñar, qué sé yo, por ejemplo, escuchar a Otto o escuchando a Harold, uno dice, Dios mío, yo quisiera enseñar así, pero decía ahí, es un como un alivio y motiva a pensar en que yo no tengo que querer ser como al que yo admiro, sino que mi mensaje o mi enseñanza es mía, es personal y tiene mucho que ver con el temperamento, con muchas cosas, ¿verdad? Entonces, no sé, es apasionante, sí, eso sí, de hecho, uno quisiera compartir el montón de cosas que uno tiene, un montón de libros y hojas y todo, pero es precisamente cuando dice esto, ¿verdad? Que uno dice, wow, aquí hay un montón de material para seguir enseñando. Ay, Esa es mi experiencia. gracias, mi amor. Ahí es donde, y yo lo he conversado con mi esposa más de una vez, cuando ella está preparando sus sermones, ella me dice, ¿cuánto estoy aprendiendo yo? Y hermanos, es precisamente ahí donde ese crecimiento personal en el conocimiento, o sea, tú estudias 13, 14 horas para hacer una prédica de 40 minutos, pero todo ese cúmulo de conocimiento que te queda es lo que vas a poder explotar después cuando vayas a predicar de otro tema. Ahora bien, veamos algunas cosas. Eso tiene que ver con algunas cosas del impacto en usted. Ahora, una de las cosas que sí estoy seguro, hermano, es que la congregación va a notar cuando usted comienza a hacer cambios en su manera de predicar. La gente lo ha escuchado a usted por mucho tiempo, puede ser. Si usted nunca ha predicado, esto es genial porque le va a ayudar a comenzarlo a hacer bien. Si ya ha predicado muchas veces, con la aplicación de la predicación expositiva, la gente se va a dar cuenta cómo usted está predicando.
y la gente se va a sentir retada y va a cumplir algunas otras cosas que tienen que ver con la predicación. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que allí en el libro habla de tres impactos que ha tenido la predicación? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos, algo parecido a lo que hicimos la semana pasada, y entonces vamos a ir a hacer una pequeña encuesta. ¿Se acuerdan? Entonces, yo les voy a pedir que ustedes vayan allí a esa aplicación. ¿Se acuerdan? El mentimeter.com, ¿verdad? www.menti.com. Agregue ese código y usted va a poner y va a seleccionar de esa pantalla que le aparece allí 3 opciones que más le llamaron a usted la atención al pensar en cómo la congregación podría verse aceptada o retada en la predicación, o cómo va a servir para que usted pueda hacer, o qué cosas le llamaron a usted más la atención en esa lista de cosas. Entonces, aquí nos aparecen 7. Entonces, trata de entrar allí a esa dirección www.menti.com, le va a pedir un código, agregue ese código que está aquí, ¿verdad? El 744243, e indique allí cuáles son las que más le llamaron la atención. De esas 7 que aparecieron ahí, ¿cuál le llamó a usted más la atención? A ver, ¿qué están comentando? Ajá, exactamente. Digítelo para que la gente pueda hacerle clic. No se ve nada en la pantalla. Ahí ya lo pusiste en el chat, ¿verdad? Ustedes están viendo mi pantalla ahorita, ¿no? Sí, dice impacto a la congregación. Ángela se llamaba, de verdad. No deberían estar viendo eso, deberían estar viendo otra cosa. Déjenme ver otra vez entonces para compartirles, a ver si les comparto esto ahora. ¿Aparece allí? Ahora sí estamos viendo. Ok. Entonces, la dirección es ahí la que he puesto Otto, ¿verdad? Excelente. Ahí van agregando. A ver. Muy bien. Solo 3 han votado, así que traten de hacerlo lo más rápido posible para ver, a ver cómo nos va con estas diferentes alternativas que tenemos. Ok, ya tenemos 5. A ver. Somos 30 y resto de gentes, entonces a ver si lo vamos agregando ahí, entrando ahí www.menti.com. Ahí cuando te pide un código, le metes el código 744243. Excelente, ya hay 12 que van haciéndolo. Qué excelente. Vean cómo se va moviendo esas cosas que le están llamando la atención. Hasta el momento la fidelidad del texto y su relevancia es la que tiene un porcentaje mayor. A ver, tenemos 17, 18 que viene por allí. Ok, ustedes están viendo, ¿verdad? Cómo se va moviendo la pantallita, ¿verdad? Pueden escoger 1, pueden escoger 2, pueden escoger 3, si fuese el caso. Interesante, ¿verdad? Lo que estamos viendo allí, la fidelidad del texto, la relevancia en su contexto, es un asunto importantísimo desde la perspectiva de ustedes. Ok.
Tenemos 29, no sé si alguno nos falta por ahí. A ver, ¿quiénes van diciéndonos allí? 30, ok. Ojo que el mayor punto que le llamó la atención es la relevancia al texto, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitas, Naim? ¿Qué ayuda necesitas? Si es entrar a la dirección, esa es la dirección, y ahí Edrey nos puso el código. No sé si esa es la ayuda que necesitas, Naim. Ahí ya acabo de ponerte la dirección www.menti.com. O sea, entras a tu explorador de Windows o de a Google o Firefox, no sé cuál usas, y allí encuentras la dirección. Entonces, ojo, mis hermanos, nos está llamando la atención poderosamente la fidelidad del texto y ser relevante en su contexto. Ojo que eso es un 36% de las votaciones que ustedes han puesto. Ahora, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿qué tan fieles somos nosotros al texto cuando predicamos? ¿Qué tan fieles somos nosotros al texto? Vamos a irlo viendo después. Ojo que es interesante que llevar a cabo un ministerio coherente, pareciera que nos queda ahí en un segundo lugar, muy cerca de mejorar la dignidad del trabajo pastoral y muy cerca de integrar la conversación de la iglesia al mensaje. Bueno, una de las cosas que tiene que darnos cuenta cuando nosotros estamos realizando una correcta predicación es el impacto que tiene la congregación. Pero si el ministerio que estamos desarrollando tiene una coherencia con lo que estamos predicando, por ejemplo, para el año que estamos en curso, la meta general del año y el programa general del año tenía que ver sobre el tema de la evangelización. Entonces, toda la predicación que iba a darse durante el año va a ser sobre la evangelización. Todas las actividades iban a tener un énfasis evangelístico. Todas nuestras actividades iban a tener ese énfasis importante. Entonces, la fidelidad del texto, la relevancia también es importante. Y esa coherencia con lo que nosotros estamos diciendo. Mejorar la dignidad del trabajo pastoral. Es que, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado la frase, es que todos los pastores son iguales, o ese pastor solo garrote da, o ese predicador de lo que menos predica de la palabra de Dios, etc. Hermano, cuando usted predica de una manera sana, su predicación va a ser sana. Avancemos a la segunda pantalla, vamos a hacer lo mismo, en el mismo código. Ahora, de estas 6 que le aparecieron allí, ¿cuáles son los que más le llamó la atención? Comunicar las intenciones de Dios, orientar a la gente alrededor de una visión, motivar a las personas a la acción, incrementar la credibilidad necesaria, el ministerio efectivo y maestros y predicadores, presentes y futuros, o su congregación está bíblicamente educada. A ver, ¿qué ponen al respecto? A ver, muy bien, excelente. Igual entramos a la misma dirección www.menti.com. Una vez entrado allí, usted le pide un código, usted le pone el código 744243 y ahí puede entonces estar votando. Ok, tenemos a 9 que lo han hecho. Muy bien. Ok. Excelente, muy bien. Comunicar las intenciones de Dios. Ok. Luego la congregación está bíblicamente educada. Muy bien, excelente.
Pareciera que motivar a las personas a la acción es otro elemento importante. Un ministerio efectivo, muy bien, excelente. A ver, sigamos ahí para hacerlo, ir terminando rapidito. Muy bien. Ya 27 han votado. Ok, a ver, 28 viene el 28. Excelente. Ok. Ajá. Vamos a ver. Ok. Ojo que en este momento comunicar las intenciones de Dios está directamente relacionado con lo que vimos en la pantalla anterior, ¿verdad? Sobre predicar el consejo de Dios, tiene una fuerte relación. Y ojo que su congregación está bíblicamente educada, pareciera estar en segundo lugar, y es interesante porque, hermanos, cuando usted predica la palabra de Dios, no lo que usted cree que la palabra de Dios dice, sino que predica lo que dice la palabra de Dios, las personas automáticamente van a estar mejor preparadas bíblicamente. Y, como decimos en Costa Rica, no van a comer cuento fácilmente. Y van a darse cuenta cuando hay falsos maestros enseñando y predicando lo que la Biblia no dice. Es interesante como en esta época del virus han comenzado a sacar pasajes y versículos que los sacan completamente de su contexto y se olvidan de lo que realmente se estaba dando. Así que, oh, qué interesante los datos que se está dando. 34% comunicación, comunicar las intenciones de Dios, un 23% la congregación está bíblicamente educada. Y interesante que motivar a las personas a la acción tiene una relación directa con un ministerio efectivo para maestros y predicadores, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque si hay algo que el pastor tiene que preocuparse, es de estar formando a otros predicadores, es estar formando a otros en la labor de la predicación. Así que gracias, hermanos, por haber compartido esa parte emocionante allí. Por cierto, ¿qué les pareció lo que las tareas que les puse en el quiz del CASU? Ahí les voy a estar mandando otras para estar preparando más cosas adelante. Sigamos adelante para seguir avanzando, porque el tiempo nos va ganando y cuando nos demos cuenta, ya se nos fue el tiempo. Ok, sigamos. Y yo creo que voy apenas por la mitad. Llegamos a la definición. Y esto es algo que yo le pido a usted que se lo aprenda. Y la propuesta del doctor Ramés en su definición es: la predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico que se deriva de la aplicación de métodos de interpretación adecuados y que se declara a través de medios de comunicación efectiva para informar las mentes, instruir los corazones e influir la conducta para la piedad. Entonces, vamos a ir viendo poco a poco estas definiciones que estamos viendo ahí. Nos habla primero diciéndonos: la predicación expositiva es la contemporización de la proposición central de un texto bíblico. Si hay algo que se pierde en la predicación es contemporizar, o sea, actualizar, darle sentido a lo escrito por el autor bíblico en nuestros días. Ahora, vamos a estudiar más adelante cómo se saca la proposición central de un texto bíblico. Pero, hermanos, muchas veces el predicador ni siquiera entiende el contexto en que el autor bíblico dijo lo que dijo, no entiende la audiencia para la cual el autor dijo lo que dijo, y cuando nosotros transmitimos esa información, transmitimos una información errónea,
muchas veces porque no tenemos el tiempo, no sacamos el tiempo para prepararnos y estudiar, no sacamos la información necesaria para estudiar el texto y su contexto, para poder ser contextuales a nosotros el día de hoy. Entonces, muchas veces hablamos del pastor y las ovejas, pero en muchos países de América Latina, ni los mismos pastores han visto ovejas, han visto rediles. Muy posiblemente los hermanos de Sudamérica sí nos podrían compartir y contar cuando han visto ovejas y cómo funciona un pastor, y pueden tener un contexto más fácil de lo que significa ser pastor de ovejas. En muchos países de Centroamérica particularmente, lo que tenemos son vaqueros, o sea, personas que trabajan con ganado. Una vez escribí un artículo que le puse como nombre, ¿vaqueros o pastores? Porque la función de un vaquero, el trabajo de un vaquero es muy diferente al trabajo de un pastor. Pero como no contemporizamos, como no contextualizamos, como no le damos sentido al texto, comenzamos a decir tonteras. Ahora, si seguimos con la parte de la definición, dice aquí, que se derivan de la aplicación de métodos de interpretación adecuados. Para interpretar la Biblia, hermanos, hay muchas maneras de hacerlo. No hay un único método de interpretación, pero sí podríamos decir que sí hay métodos, y como lo subraya el doctor Ramés, adecuados. Entonces, muchos lo que utilizan es la interpretación alegórica. Le dan al texto un significado que el texto no tuvo. Entonces, cuando explicamos lo que decimos, si usamos un mal método de interpretación, y ahora vamos a decir al texto una cosa que no dijo. Muy posiblemente los que han llevado hermenéutica, muy posiblemente se van a haber estudiado el método de interpretación textual, literal, etc. Pero vamos a ir abriendo, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, yo creo que tenemos con nosotros a una comunicadora. Yo creo que Esther de Paraguay, yo creo que tú eres comunicadora, ¿verdad, Esther? ¿Estás por ahí? Sí, pastor. Sí, Okay. sí. Estoy en el tema de la comunicación. Exacto. Por eso que te quería preguntar, porque tú estás en el campo de la comunicación. Para ti, ¿qué significa esta afirmación? Y que se declara a través de medios de comunicación efectiva. ¿Qué significa para ti eso? Medio de comunicación efectiva son los medios por los cuales la información le llega a las personas. Porque muchas veces podemos dar una información, pero no le llega a la persona. Entonces no es efectiva la comunicación. Entonces, como yo soy comunicadora, al transmitir una información, yo llego con la información cuando la persona lleva a la acción lo que le estoy dando de información o le hace cambio en su vida o en su día a día. Ok, excelente, excelente. Gracias, Esther. Ves que no tengo tan mala memoria. Yo sabía que estabas metida en el campo de la comunicación. Gracias, gracias. Ahora, hermanos, díganme ustedes, ¿cuál es el método más importante? Creo que por ahí anda Marito Quiroz. Marito, ¿cuál es el método que utilizan los predicadores para comunicar su predicación? Marito. ¿Está por ahí? Hola. Eso, Marito. Hola. Sí, te escucho. ¿A qué te refieres con métodos, Kitar? Ok, mi pregunta es, ¿de qué manera o cómo se comunican los predicadores? Desde tu perspectiva.
¿Cómo se comunican? Bueno, pues se comunican a través de un micrófono en un púlpito, ¿verdad? Obviamente. Ok, sí, pero eso es el equipo que usa para comunicarse, pero ¿cómo se comunica? No te entiendo, Skitter. No, no es que no me entiendes, es que la pregunta es complicada y les voy a decir por qué. Porque el medio que utiliza el predicador normalmente es el monólogo. Se para al frente en el púlpito y comienza a hablar por 30, 40, 45 minutos, 50 minutos, y algunos se emocionan y duran hora y 10, hora y 20, hablando, hablando, hablando y hablando. Entonces, Okay. el método, lo que utiliza para comunicarse es el monólogo. Ni siquiera hay un diálogo. Yo sí utilizo mucho el asunto del diálogo en mis predicaciones. Inclusive, estamos en la época de la comunicación. Entonces, esto es comunicación. Estamos usando un medio para comunicarnos. La gente ahora no le gusta leer porque piensa que ver un video, escuchar un audio, es más efectivo que ponerse a leer. Porque un video posiblemente comunica más que una predicación. Luisito Solano, en 1 minuto, 2 minutos, cuéntanos cómo es tu experiencia con el cuentacuentos. Ok, el personaje de Simón es un personaje que lo que hace, en resumen, es un monólogo precisamente sobre la experiencia de Pedro. O sea, te recuerdo que Simón el Cuentabiblia está basado en el personaje de Pedro. Y entonces lo que hace es contar desde su óptica, desde su perspectiva, cómo fue caminar con Jesús. Entonces va relatando ciertos pasajes de su vida con Jesús y va dando una perspectiva propia, personal, de cómo, de qué fue lo que esa enseñanza le dejó, le legó, cuál fue su sensación como persona, como individuo, qué fue lo que a él impactó de aquello. Eventualmente, a la audiencia de la congregación le lanzo alguna pregunta, algún desafío, y esto hace, digamos, y esto crea cierta interacción con la congregación. Pero básicamente es un monólogo que va guiando a la congregación a través de la historia desde la óptica de Pedro, básicamente. Pero no es solo un monólogo. Te transformas en un actor mientras estás haciendo. De hecho, es así, o sea, el personaje lleva transformación total. Yo me he visto con un traje similar al que eventualmente pudo haber usado el apóstol Pedro. Uso sandalias. Bueno, los que me conocen saben que tengo barba, ¿verdad? Entonces tengo una barba bastante larga, bastante prominente. Y me deshago, digamos, de todos los artilugios y de todas las cosas que uno pueda cargar que le relacionen con la modernidad para meterme en el personaje y mostrar la historia vestido con el traje del personaje y caracterizando a Pedro para poder contar qué fue lo que ocurrió. Gracias. Hermanos, es que la predicación no tiene que ser aburrida. Hermano, la predicación no tiene que ser aburrida. Pues posiblemente la gente de la iglesia que yo presido, por la gracia de Dios, se van a recordar, por ejemplo, cuando llevé un saco de huesos a la predicación, o cuando llevé un montón de herramientas, o cuando he hecho dinámicas en medio de la predicación, porque tenemos que estar utilizando medios de comunicación efectivos. Medios de comunicación efectivos, o sea, no es un monólogo donde la gente no está participando de la predicación, sino que está haciendo parte de la predicación a través de los diferentes medios de comunicación efectiva que usted y yo podamos usar. Entonces,
vamos a tener que estar usando cosas, inventar cosas para que se vuelva efectivo. Yo he utilizado, he llegado vestido en andrajos, por decir algo, para predicar sobre algo en específico. He usado videos, he usado a gente allí mismo, poniéndolas a hacer algo que tiene que ver con el tema de lo que tengo que enseñar. Y hermanos, esas cosas son cosas que se quedan en la mente. Me acuerdo un hermano una vez que estaba en una predicación, agarré una Biblia y la tiré desde el púlpito hasta el suelo. ¡Pum! Ese escándalo. Y el hermano al final del culto me arrimó y me dijo, pastor, qué irrespetuoso, qué falta de respeto la suya, usar la Biblia así, que el otro, que hay que allá. Y lo que yo estaba hablando era sobre el hecho de que ese libro es un libro como cualquier otro, si no tiene una influencia en nuestras vidas. Pero el tiempo después, él se me acercó y me dijo, pastor, viera que no se me olvida cuando usted tiró la Biblia. Y ahora entiendo qué es lo que quería decir. Hermanos, hay imágenes que se quedan más en nuestra mente cuando actuamos a través de medios de comunicación efectiva. Sigamos adelante para hablar más de la definición. Ahora, esa predicación tiene 3 propósitos importantes. Ahora lo cito y espero que nos dé tiempo para poder llegar a explicarlos. 1, informar las mentes. 2, instruir los corazones. 3, influir la conducta propia. Esos son los para que usted tiene que tener en mente cuando está predicando. Sigamos más adelante. Ahora, ¿el por qué? Porque tenemos que entender cuál es el texto bíblico, de qué es el texto bíblico y qué significó ese texto cuando fue escrito. Tenemos también que entender para nosotros mismos que el texto tiene que tener una pertinencia en nosotros hoy. Tiene que tener una pertinencia. También la proposición central del texto. Hermano, hay una cosa que a veces nosotros nos olvidamos. Es que el texto bíblico tiene un mensaje. Un versículo, un párrafo, una idea completa, tiene una sola idea principal. Lo que sucede es que en mi proceso de interpretación yo puedo darle diferentes aplicaciones, pero la enseñanza del texto, si lo estudia Gretel, o si lo estudia Luis, o si lo estudia la pastora Ponce, o si lo estudia Edén, o si lo estudia David, o si lo estudia Betsabé, no importa en dónde esté, el mensaje va a ser, el propósito del texto, la proposición central del texto va a ser una. ¿Cómo lo aplica? ¿Y cómo lo predica? ¿Y qué enseña? ¿Y cómo lo aplica? Es otra cosa. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando estamos hablando de la PCT, PCT es lo que vamos a usar para cuando nos refiramos a la proposición central del texto, tiene que ver con una gran idea que está en el texto, ¿verdad? Esa gran idea va a venir y esa proposición central del texto va a tener 2 fuentes. La primera es lo que el predicador cree que el versículo dice, ¿verdad? Esa es la primera fuente. Y la segunda fuente es lo que realmente el texto nos dice. La proposición central del texto es la gran idea que ese pasaje que usted va a predicar ya tiene. Usted no tiene que inventarle el texto. Usted no tiene que inventar la gran idea. Ya el texto tiene esa gran idea. Y usted puede inventar lo que usted quiera o dejar que el texto le hable. Es la parte importante que tiene que ver con lo que usted y yo podíamos decirlo. ¿Ok? Seguimos adelante. Ahora, debe tener una conexión confiable entre la comprensión del autor, la audiencia original, el texto dado y nuestra interpretación. O sea, el autor debe comprender el texto, debe comprender la audiencia original y va a poder hacer una interpretación sobre ese texto bíblico. Ahora bien, cuando usted y yo hacemos esa tarea, vamos a tener algunas cosas que tienen que ver
con la comunicación propiamente. Una es que tiene que haber una relación entre la comprensión del texto por parte del predicador y de la audiencia presente. O sea, usted tiene que tener la comprensión en la parte del predicador, la comprensión de la audiencia. Voy a leerles algo. Y tal vez ahí en el chat me comentan así rápidamente que entendieron. Se lo voy a leer. Si deseamos comunicar el consejo sagrado considerando los principios intrínsecos constitutivos del ser y su amateología partiendo de su psique y la importancia de su introspección para explicar nuestra necesidad de un estudio de la soteriología y así buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a lo que acabo de decir? Lo repito, por si acaso alguno lo quiere entender. Si deseamos comunicar el consejo sagrado considerando los principios intrínsecos constitutivos del ser y su amateología partiendo de su psique y la importancia de su introspección para explicar nuestra necesidad de un estudio de la soteriología y así buscar a Dios. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Que levanten la mano. ¿Ah? Amén. Hermanos, No entendí nada. muy posiblemente. Solo parte del psique. Solo del psique. Ah, bueno, la psique. Ok, hermanos, puede ser que usted entendió el texto. Cuando usted estuvo estudiando el texto, usted dijo, ¡wow! ¡Qué texto más brutal! ¡Qué texto más bello! Esto tengo que predicarlo. Pero hermanos, olvidó comunicar lo que usted estaba pensando a su audiencia. Yo dije con esta frase lo que quería decir. Fue lo que yo entendí de mi texto. Ahora, si les digo esto, comunicar lo que la Biblia dice de nosotros mismos, de nuestro pecado y de nuestra alma, para estudiar la salvación y así buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Comunicar lo que la Biblia dice de nosotros mismos, de nuestro pecado, de nuestra alma, para estudiar la salvación y así buscar a Dios. Amén. Hermanos, si ustedes no me entendieron la primera parte, era tan fácil, eso era lo que yo quería decir. ¿Ah? Pero vieron cómo embarrarle la cancha, vieron cómo confundí todo lo que quería decir. Usé palabras lindísimas, usé palabras muy técnicas, usé palabras, hermanos, que por ejemplo, para muchos son categoría cuando se escucha hablar a alguien así. Pero escuché a un maestro de la Biblia que un día dijo en una clase, el buen predicador es aquel que agarra lo complejo de Dios y lo hace tan sencillo que un niño lo puede entender. Esa, hermanos, es entender cómo nos comunicamos, entender no solamente el texto bíblico, sino incluso entender nuestra audiencia. Amén. Una vez estuve en una iglesia donde se invitó a un predicador y dijo algo así por el estilo. Hermanos, es que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser llamados a vivir en la abundancia que Dios tiene para nosotros. No como esa gente que vive en los atillos, que vive en esas casas apretadas y rentadas y que... ¿saben qué iglesia estaba predicando? En una iglesia en la que la mayoría de las personas que iban a esa iglesia no tenían casa propia, no tenían recursos, y algunos de ellos vivían en lugares parecidos a Los Atillos, es un lugar en Costa Rica. ¿Cómo creen ustedes que esa audiencia se sintió al escuchar esa predicación?
Hermanos, se perdió la intención del autor. Entonces, la pregunta que para ir aterrizando, ¿cuál es el propósito de nuestra preparación y comunicación en un sermón expositivo? ¿Ah? Bueno, lo que tenemos que hacer es el por qué, y es precisamente aquí donde lo vamos a detallar un poquito. Es un proceso. Hermanos, muchas veces el predicador piensa que con que predicó un mensaje una vez, ya la iglesia entendió, ya la iglesia va a cambiar, ya las personas se van a transformar. Y nos olvidamos que la predicación es un proceso, es un proceso. Es un proceso constante, continuo, y tiene como intención informar las mentes. Ojo que la manera en que el doctor Ramés explica la definición la hace de una manera muy interesante. Primero informar, luego instruir y luego influir la conducta. Hermanos, si nosotros muchas veces los predicadores muchas veces informan, dan información, dan datos, pero si no hay un reto a transformación, si no hay un reto a cambio, ¿de qué sirvió la predicación? Déjenme avanzar para explicar un poquito eso. Informar las mentes tiene que ver con lo que nuestros oyentes deben conocer y entender algo. Hermanos, lo que usted y yo vamos a predicar y el porqué de la predicación expositiva es para informar a las mentes. Es lo que nuestros oyentes deben entender y conocer algo. Eso es la verdad de Dios. Hermano, no se trata de que usted predique filosofías, no se trata de que usted predique éxito, no que usted predique sobre el burro que puso el hermano Ramés el ejemplo en el libro, no se trata de otra cosa. Lo que usted va a hacer es informar a las mentes, o sea, darle datos a las mentes sobre la verdad de Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Y cuál es la intención de eso? Bueno, instruir el corazón. Una de las cosas que decimos es que el corazón usted siente, hace sentir, hace desear y desear hacer algo. Y ese algo que usted tiene que hacer y que usted tiene que lograr es que las personas, a través de la información que reciben, a través de la instrucción que está recibiendo el corazón, puedan sentir el reto, el deseo, el llamado a obedecer la verdad de Dios. Hermanos, si nosotros no logramos esto, menos vamos a lograr el tercer punto, que tiene que ver con influir la conducta. El producto de obedecer la palabra de Dios es que usted y yo vamos a ser guiados hacia la piedad, hacia la misericordia, hacia el amor, hacia la transformación, hacia el cambio. Pero eso es producto no de que usted predicó, es de lo que usted predicó. Es por eso la importancia de lo que usted y yo necesitamos para informar las mentes, instruir corazones, influir la conducta para la piedad. A partir de la próxima semana vamos a ir detallando paso por paso y vamos a detenernos paso por paso en lo que vamos a ir estudiando. Yo muy posiblemente la otra semana les voy a dar una serie de versículos. Que usted va a tener que comenzar a estudiar y comenzar a preparar porque le va a tocar predicar. ¿Ok? Entonces, vamos a ir paso a paso por los siguientes semanas, estudiando paso a paso detalladamente y ver cómo nos va con el asunto. Abro el micrófono para escuchar algunos comentarios de lo que hemos estado hablando hasta el momento. Así que vamos a ver si cierro acá, un segundo esto, y a ver si vamos a ver cómo hago esto aquí para abrir todo esto. Y si alguno quiere levantar la mano o quiere hacer un comentario, que nos lo diga. Yo, Pastor Oscar. Adelante, Juan Carlos de Bolivia, de Tarija.
Un gusto poder verlo y escuchar, pastor. Yo tengo el libro del doctor Génesis. Estoy volviendo a leer y realmente es un lindo libro que nos habla sobre la predicación expositiva y es un tremendo desafío. Y es una joya realmente, ¿no? La predicación expositiva no solo es el conocer de la palabra, sino es un arte. Y realmente eso se logra a través de una disciplina, de una práctica. Si no lo practicamos, no lo ponemos en obra, no va a tener resultados, solo va a ser información aquí, pero el desafío es ahora llevarlo a la práctica también. Muy linda la clase, Pastor Oscar, le felicito, excelente la clase, muy linda, me gustó y le animo a seguir adelante. Estoy muy contento, muy feliz de volver a pasar nuevamente estos estudios. Felicidades, Pastor Oscar. Dios lo bendiga. Un saludo de Bolivia. Gracias, hermano Esteban. Voy con Esteban. Perdón, Juan Carlos. Vamos con Esteban y después voy con Gretel. Esteban. Sí, hermano, realmente esto me ha abierto el panorama. La predicación, hermano, es algo, hermano, la predicación es debido a muerte y realmente debemos tomarlo con esa actitud, y este curso me anima a hacerlo de la mejor manera, hermano. Me anima realmente a hacerlo de forma profesional. No nos invita a correr la milla extra, sino que más bien la predicación es la primera milla. Es lo primero que debemos hacer y debe tomar ese punto, ¿verdad? Hacerlo primero, aunque estemos muy ocupados, aunque no tengamos un equipo de trabajo muy grande. La predicación nunca debe estar ni en segundo ni en tercer lugar, sino en primer lugar dentro de un ministerio pastoral. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Esteban. Gracias. Gretel, creo que levantaste la mano, ¿verdad? No sé si la levanté, fue sin querer queriendo, pero bueno, me quedo con muchas cosas. Lo que dijo anteriormente el hermano de Perú es cierto, me quedo con eso, no solamente aprenderlo por aprenderlo, sino llevarlo a la práctica. Y me gusta esta última parte que vimos de que nuestros oyentes deben de conocer y entender algo, y es la verdad de Dios, que es lo que al final de cuentas la Biblia es lo que quiere transmitir, ¿verdad? Y hacer sentir, o sea, que cuando prediquemos, las personas que nos escuchen de verdad deseen sentir eso de obedecer a la palabra, ¿verdad? Que al final la palabra es obedecer al mismo Dios. Y no ir por debajo ni por encima de la palabra, sino ir en el mismo canal que ella va, hermano. Amén. Gracias, Gretel. Wilson, dinos, ¿qué quieres compartirnos? Y después voy con Freddy, que creo que levantó su mano. Gracias, pastor. Estoy muy entusiasmado, muy bendecido por tocar viejos temas que me traen esperanza, hermano. Es decir, cuando el doctor Ramesh daba el ejemplo del escultor, daba el ejemplo de cómo se hace una madera, una característica principal de todo pintor, escultor, es la pasión, hermano, ¿no? Si uno no tiene pasión, hermano, no va a transmitir verdades que le pueden traer paz, no va a transmitir verdades que son verdades, ¿no? No va a traer esperanza del pasado al presente, porque necesitamos esa esperanza más que nunca ahora, hermano. Estoy muy bendecido, hermano. Muchas gracias, pastor. Gracias, hermano. Freddy Moyo, habías levantado la mano. Pastor, buenas noches. Saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Realmente, pastor, es un viaje hermoso, el cual particularmente he empezado en los cursos en Cochabamba, y para los hermanos y pastores líderes que están por primera vez en esta clase, realmente van a quedar impactados con todo lo que viene más adelante todavía, porque particularmente yo me doy cuenta en el ministerio que ha cambiado varias cosas en cómo Dios habla a su pueblo,
cada vez que estudias la palabra te deja con un comezón de seguir buscando algo más. Tienes esos deseos fuertes de encontrar algo más y llegar realmente a lo que Dios quiere enseñar a su pueblo. Es un vuelco completamente en el ministerio de la predicación. Así que, pastor, para mí particularmente es un privilegio estar una vez más repasando, así como Pastor Carlos dijo, yo también tengo acá el texto y es una joya. Y pastor, gracias por darse ese tiempo, pastor, para compartir las enseñanzas que usted tiene para con tantos siervos, pastores, líderes que están en varios lugares del mundo. Y estoy seguro que van a ser bendecidos. Pastor, que Dios lo bendiga y gracias por compartir la sabiduría que Dios ha puesto en su corazón. Gracias, Freddy. Voy con Martín, que me había levantado la mano, y después creo que Esteban. Sí, gracias, pastor. Solamente para referirme en el apartado de cuando hablaste de preparar el sermón, referís a arte, ciencia y disciplina. Arte porque es una habilidad, creo que debemos desarrollar, ¿verdad? Habilidades, creo que el pintor, aunque sea muy bueno, me imagino que al principio no las pinturas. Lo segundo es la ciencia, creo que es estudio, tenemos que estudiar bastante, tenemos que prepararnos. Y lo tercero que mencionó fue disciplina, creo que para que se convierta en una disciplina tenemos que ejercitarnos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo hábito, tenemos que hacerlo parte de nuestro diario vivir. Entonces creo que no es tan simple como decir, bueno, hoy voy a predicar y que Dios me ponga palabras para ver qué quiere hablar. No es así, ¿verdad? No es así. En realidad estamos aprendiendo, yo creo, estamos aprendiendo que tenemos tarea para hacer. Al igual que los hermanos, yo voy a rajar porque yo también tengo mi libro, ¿verdad? Gracias, pastor, porque este sí fue un presente suyo, que tengo aquí su autógrafo y gracias, porque estoy aprendiendo a usarlo. En la verdad estoy aprendiendo a usarlo, pero muy contento porque sé que vamos avanzando en un camino muy hermoso, ¿verdad? Emocionante, por supuesto. Y bueno, gracias y bendiciones a todos. Gracias, Martín. Creo que Esteban había levantado su mano. Esteban. Fue un accidente, pastor. Ok. Bueno, ya nos hemos pasado unos minutitos, pero entonces déjeme terminar con lo que viene para la próxima semana. Ok. Déjeme ver. Vamos a ver. Déjeme ver. Allí están viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto. Ok. Vamos a ver. Hijo de Dios, no habíamos visto los 7 pasos, ¿verdad? Estudia el texto, estructura el texto, la proposición central del texto, el propósito puente, la proposición central del sermón, estructura el sermón y predica el sermón. Son los 7 pasos que vamos a estar viendo poco a poco y estamos viendo, como ya ustedes vieron, que es carne, espíritu, corazón, cerebro, corazón, esqueleto, carne. Vamos a irlo hablando más en detalle adelante. Vamos a ir caminando paso a paso para llegar hasta el final y hacer nuestra práctica de una buena predicación. Ahora, no hay buen curso si no hay tarea, ¿verdad? Y si ustedes pensaron que esto era solamente estar aquí reuniéndonos los viernes, se equivocaron. Esa tarea va a empezar el martes 28 y
Permíteme un segundo porque Wilson, ahí creo que tienes al perro ladrando para que cierres el micrófono. Wilson, calla al perro. Entonces, la clase empieza el martes y termina el viernes. ¿Por qué el martes? Porque decimos que en Costa Rica decimos que los lunes, ¿cómo es? Ni las gallinas ponen, ¿verdad? Entonces vamos a empezar el martes. Ahora, ¿en qué va a hacer esa tarea? La tarea va a implicar en que usted vaya, y yo les he pedido que vaya a mi página de Facebook, que es la página ministerial, Mi Forma, y ustedes allí se van a encontrar la tarea. Se van a encontrar con un video que lo primero que tienen que hacer es ver el video. Es un video como de, creo que son como de 7, 8 minutos, ¿ok? Entonces, usted va a ver el video. Luego, va a hacer un comentario respondiendo a la pregunta que se plantea. Ya está programada, así que si usted quiere comenzarla a ver, puede verlo a partir del martes 28, a partir de las 0 horas 5 segundos, ya puede comenzarlo a ver, pero me imagino que lo va a ver más en la mañana. Entonces, pero ya está programado para que aparezca. Entonces, usted va a ver un video, va a ver una pregunta, y lo que usted va a hacer es realizar un comentario, perdón, va a responder a la pregunta que está allí y luego va a hacer un comentario a lo expuesto por lo menos a 3 de los compañeros que están allí. Entonces, eso es lo que vamos a crear, una especie de foro donde usted va a ir a esa página de Facebook y yo les había enviado el enlace y algunos se han agregado, muchas gracias. A partir del martes 28 van a poder ver un video que he puesto allí. Usted va a responder a la pregunta que se plantea, que esté planteando allí, y luego usted va a comentar lo que al menos 3 de los compañeros han expresado respecto al video. ¿Ok? Así que yo sé que para muchos quizás esta es una nueva experiencia, pero es parte del proceso de aprendizaje que quiero que hagamos. Yo les dije, vamos a estar experimentando algunas cosas. Allí les voy a mandar otro jueguito para que estemos ahí jugando y aprendiendo, y espero de verdad que hayan disfrutado el que les mandé. Y vamos a crear este foro allí en el Facebook y muy posiblemente ya lunes o martes, si quieren hacer un repaso, voy a subir el video ya con toda esta información. Así que, otra vez, ¿alguna pregunta respecto a la tarea? Es una pregunta, Pastor Oscar, es desde el martes está abierto hasta el viernes, es decir, martes, miércoles, jueves, cualquiera de esos días. Correcto. La idea es que lo tratemos de hacer lo antes posible, que todos lo tratemos de hacer lo antes posible para poder reaccionar a lo expuesto por los compañeros. Pero la tarea va a ser del martes 28 al viernes 1 de mayo, ver el video y que usted va a poder hacer sus comentarios y responder a la pregunta. Perfecto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Oscar, creo que el primero que participe no va a tener esa oportunidad, ¿verdad? O sea, porque el rubro 3 dice realizar un comentario al expuesto por lo menos a 3 de los compañeros ahí presentes, pero por lo menos a 3 de tus compañeros, y si le toca de primero, no va a haber qué comentar de otros. No, porque cuando toque primero va a responder su pregunta, pero después ya cuando los demás hayan respondido ya va a poder tener reacción a esos 3 comentarios, a esos 3 compañeros. O sea, tendría que haber transcurrido, o sea, tendrían que haber entrado los primeros 3, por decirlo así, para poder completar el desafío. Exactamente. Ajá, exacto. Listo, Oscar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pastor, una pregunta con relación a la literatura. ¿Mantenemos la literatura o leemos hasta qué? Leímos hasta el 1 esta semana. De aquí en adelante seguimos leyendo el libro.
hasta hoy se supone que habrán leído introducción, que fue lo que abordamos hoy, y habrán leído capítulo 1. Entonces, para la próxima semana, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a pedir que repase capítulo 1 y lea el capítulo 2. Vamos a ir tratando de ir leyendo un capítulo por adelantado para que cuando lleguemos a la clase, si usted tiene preguntas, las podamos exponer allí en la lección. El paso número 1 es uno de los pasos más extensos, juntamente con el paso 6. Entonces, para el paso 1 vamos a invertir dos sesiones. Así que vamos a la otra semana y la que viene vamos a estar estudiando el capítulo 1, analizándolo, pero yo les pido a ustedes que hayan leído otra vez el capítulo 1 y empiecen ya a leer el capítulo 2. Muy buena la pregunta, Luis. Gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, inquietud? Yo creo que por ahí vi no sé si estará Patricio, no lo he visto. Vamos a ver, entonces, vamos a ver quién nos pudiera despedir en oración. Mari, nos despides en oración. Mari Espinosa. Señor, buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Ok, para responder a tu pregunta, Mari, de las actividades, ¿te refieres a las actividades del libro? Sí, señor. Sí, lo ideal es ir haciendo las prácticas que el libro nos va sugiriendo. Ok, está bien. Sí, es que ya las estaba haciendo, entonces digo, creo que perdí mucho tiempo haciendo eso, entonces, pero voy bien, está bien. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a orar entonces, ¿verdad? Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, Señor, porque en medio de esta pandemia, Señor, tu iglesia no está en crisis, Señor. Estamos más bien con hambre y sed de justicia, buscando cada vez más de tu palabra, Señor, y queremos hacer las cosas con excelencia para ti. Perdónanos, Señor, por todos los errores que hemos cometido en el camino, porque aquí nos estamos dando cuenta de muchas cosas, Señor, pero te damos gracias porque tu misericordia hasta aquí nos ha alcanzado. Y si estamos en este grupo, Señor, es porque estamos reaprendiendo, estamos desaprendiendo para volver a aprender. Bendice al pastor, Señor, que tú pusiste en él ese querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para compartir tanta sabiduría con nosotros. Y te damos gracias por todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Buenas noches. Y ya estoy deseando que llegue la otra semana para estar haciendo todas estas prácticas que vamos a realizar. Si tienen alguna duda, escriban ahí, ya sea por el WhatsApp, estoy para servirles. Amén. Así que gracias a todos, Dios les bendiga. Ahora sí, por lo menos pongan la cámara para despedirse. Gracias. Buenas noches, Pastor Oscar. Bendiciones. Buenas noches. Que descansen, hermanos. Gracias. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches.